Hola maestros y maestras. Revisaremos las orientaciones para la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para educación preescolar. En este video revisaremos la sesión 3, 4 y 5. Te invito a que me sigas en mis redes sociales 100% académicas, donde encontrarás apoyo para tu práctica educativa y para los exámenes de admisión y promoción. Mi nombre es Marcia y comenzamos. Sesión 3. El propósito de esta sesión es esbozar posibilidades de uso de los materiales educativos que contribuyan al enriquecimiento del programa analítico y al diseño de la planeación didáctica y de la evaluación formativa para el ciclo escolar 2023-2024. Para esta sesión se solicita retomar el programa analítico y la planeación didáctica que ya realizaron en el Consejo Técnico Escolar de fin de ciclo escolar anterior. Todo ese trabajo que hicieron lo vamos a recuperar para esta sesión. Vamos a verificar que los programas analíticos cuenten con los siguientes elementos: diagnóstico de su grupo, de los saberes de la comunidad y contextualización de contenidos a partir del programa sintético en función de su experiencia docente. La incorporación de problemáticas, temas y asuntos comunitarios locales y regionales pertinentes. Consideración de uno o más ejes articuladores en la programación de los contenidos. Distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo del ciclo escolar. Temporalidad. Orientaciones didácticas generales sin desarrollar la planeación didáctica y sugerencias de evaluación formativa a partir de sus saberes y experiencia docente. A partir de la revisión del libro Mi Álbum de cada grado escolar y de los materiales educativos con los que cuentan en su escuela, definan los proyectos pertinentes de acuerdo con el programa analítico que elaboraron. En el ejercicio de su autonomía profesional, tendrán la posibilidad de desarrollar los proyectos que sean más pertinentes, así como realizar los ajustes necesarios al programa analítico con base en su contexto, el diagnóstico de sus alumnas y alumnos y su experiencia como parte del proceso de codiseño que concluirá con la planeación didáctica. Es decir, los primeros días cuando recibimos a nuestros alumnos, generalmente hacemos estas actividades exploratorias, implementamos entrevistas con los padres de familia, hacemos una serie de actividades para realizar el diagnóstico. Estas actividades deben hacerse porque el diagnóstico que se hizo en el ciclo escolar anterior, pues corresponde al ciclo escolar anterior. Entonces tenemos que renovar esta información para conocer a los nuevos alumnos que tenemos y que sea lo más objetivo posible. Y a partir de ahí vamos a realizar los ajustes necesarios en el programa analítico en base a los resultados que obtengamos en el diagnóstico. Y luego dice, por ejemplo, de la planeación didáctica que elaboraron en el taller intensivo de fin de ciclo escolar 2022-2023, retomen uno o varios contenidos y sus procesos de desarrollo de aprendizaje del grado en el que van a trabajar. Y aquí me voy a detener un poquito. Generalmente, las educadoras no había una precisión muy exacta de cómo se van a elegir estos procesos de desarrollo y aprendizaje. Entonces, al momento de realizar nuestro programa analítico, pues tomábamos de un nivel o de otro nivel indistintamente. Aquí no, aquí ya está siendo más preciso tomar los PDA del grado con el que van a trabajar. Es decir, las maestras que van a tener segundo grado van a tomar los PDA del segundo nivel. Las maestras que trabajarán con tercer grado van a tomar los PDA del tercer nivel. Y luego dice, identifiquen el o los campos formativos al que pertenecen y definan el o los proyectos
para ese o esos campos y los ejes articuladores que sean pertinentes, así como los materiales educativos, incluido el libro Mi Álbum, que podrán utilizar en su realización. Es decir, en este programa analítico, en esta contextualización del programa que hicimos, vinculándolos con los campos formativos, contenidos, PDA, los ejes, las orientaciones, las estrategias, las sugerencias de evaluación, todo esto ya lo hicimos en base a una problemática detectada. A esa hojita, a esa información, le podemos agregar un cuadro más donde podamos especificar el material educativo con el que vamos a trabajar en ese proyecto. Desarrollen en colectivo la estructura del proyecto. Es decir, ustedes van a elegir el proyecto. Vamos a suponer que escojan el método de proyectos, aprendizaje basado en problemas comunitarios, y sabemos que tiene 11 pasos. Ok, entonces vamos a estructurar este proyecto. ¿Qué vamos a hacer para el paso 1, para el paso 2, para el paso 3, etcétera? Para trabajar ese o esos contenidos y sus PDA. Para apoyar este trabajo, revisen un libro sin recetas para la maestra y el maestro de la fase 3, especialmente los apartados. La escuela como un entramado social, necesidades y situaciones por aprender. Los campos formativos y su relación con los proyectos. Los contenidos y su relación con los proyectos. Sugerencias metodológicas para el desarrollo de proyectos educativos. Al igual que en la sesión 1, aunque los textos no correspondan a la educación preescolar, su lectura aporta elementos de apoyo para la actividad propuesta. Ok, entonces vamos a desarrollar esta estructura del proyecto, pero también vamos a darle lectura a estos textos que nos indican. Con todo esto, vamos a preparar una presentación que incluya cómo están presentes los ejes articuladores en la narrativa del proyecto desarrollado, cómo se vinculan él o los contenidos y sus PDA con el proyecto desarrollado y qué metodología se propone en el proyecto desarrollado y cómo se lleva a cabo la evaluación formativa. Aquí hay que ser muy claros. No se va a realizar una presentación de la lectura que se hizo, sino que con la información de la lectura se va a reflexionar respecto al proyecto que se trabajará bajo los siguientes ejes, que son cómo están vinculados los ejes articuladores, los contenidos, los PDA, cómo voy a trabajar, cuál metodología voy a trabajar y cómo voy a llevar a cabo la evaluación formativa, pero en referencia a mi proyecto y en base a la lectura que hicimos del libro Sin Recetas de la fase 3. Establezcan la vinculación entre el programa analítico, la planeación didáctica, el proyecto desarrollado y los materiales educativos. Organizadas y organizados por grado o en función de las características de la escuela, elaboren una propuesta de planeación didáctica mensual o reformulen la que realizaron en el taller intensivo del fin del ciclo escolar 22-23 que considere el o los contenidos y sus PDA seleccionados, el o los proyectos desarrollados y la metodología que utilizaron, la organización de las actividades de aprendizaje, los materiales educativos, los ejes articuladores que se consideraron y la evaluación formativa. Ahora bien, cuando estamos hablando de una propuesta de planeación didáctica de un mes, estamos hablando de por lo menos 2 proyectos a trabajar con nuestros alumnos. Va a depender también de las decisiones que tome el docente, pero para los niños de preescolar un proyecto de un mes se me hace muy extenso. Entonces, con 2 proyectos, 3 proyectos que se planeen, yo creo que estaríamos trabajando en tiempo de un mes. Y pues aquí nos muestran los insumos que se requieren para esta sesión. Sesión 4.
Propósito: avanzar en la planeación didáctica del primer mes del ciclo escolar e incorporar las acciones de evaluación formativa. En la sesión 4 es avanzar en la planeación didáctica mensual y socializarlo con el colectivo docente. Aquí se pueden hacer, por ejemplo, en preescolar se pueden hacer dos equipos, un equipo con las maestras de segundo y otro equipo con las maestras de tercero. Y aquí lo importante, además de hacer la planeación didáctica, es importante socializarla con el colectivo docente para dar cuenta del vínculo existente entre todos los elementos, el programa sintético, el programa analítico, las estrategias didácticas seleccionadas, la evaluación formativa, los materiales educativos y los libros Mi Álbum de los 3 grados. Este ejercicio de socialización es con el fin de retroalimentar el trabajo del colectivo. Es una retroalimentación del colectivo por el colectivo y para el colectivo. Para la evaluación formativa, que debe de estar contemplada ya en la planeación, en cada uno de los proyectos, es necesario considerar los indicadores a valorar, las técnicas e instrumentos de evaluación que se emplearán, los productos para el expediente de evidencias y después de la intervención, ya que se termine el proyecto, vamos a reflexionar sobre los logros de aprendizaje y las dificultades y necesidades de mejora de nuestros alumnos. Y esta reflexión que hacemos es sumamente importante porque nos va a dar pie para los siguientes proyectos. Nos muestra también los insumos para esta sesión. Y tenemos ya la última sesión, la sesión 5. El propósito: construir colectivamente una postura crítica del proceso de transformación educativa y el fortalecimiento de la escuela pública para orientar la práctica docente en el ejercicio de su autonomía profesional. Se sugiere abordar la sesión de la siguiente manera. Para concluir la fase intensiva, se le propone dialogar y problematizar en torno a la transformación educativa que vivimos en nuestro país. Para ello, se le sugiere hacer un recorrido de lo realizado en el proceso de conocimiento y apropiación de la nueva escuela mexicana y del fortalecimiento de la escuela pública. Y aquí nos aparece como una ruta de trabajo de lo que se ha hecho en esta transformación educativa. Por ejemplo, en el primer punto tenemos la cancelación de la reforma educativa del 2013. Luego tenemos la reforma al artículo 3 constitucional y la Ley General de Educación. Tenemos el nuevo Plan de Estudio 2022 en un currículum deliberativo. Tenemos un nuevo funcionamiento de los consejos técnicos escolares. Y por último, pues la elaboración de los libros de texto gratuitos. Pueden llevar a cabo la discusión con preguntas detonadoras como: ¿qué significa la cancelación de la reforma educativa impuesta en el sexenio anterior? Las reformas del 2019 al artículo 3 constitucional y a la Ley General de Educación, ¿le dan un nuevo sentido a la educación en nuestro país? Si es así, ¿cuál es ese sentido? ¿Qué consecuencias tiene el planteamiento del codiseño en el plan de estudio de la autonomía profesional para su práctica docente? La discusión que han tenido en los consejos técnicos escolares respecto a los 4 elementos de la propuesta curricular: integración curricular, autonomía profesional del magisterio, la comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje y el derecho humano a la educación, ¿les han permitido ejercer desde una perspectiva crítica su práctica docente? Expliquen cómo ha sido este proceso. ¿Qué dificultades han tenido para poner en práctica estos elementos en sus colectivos docentes y cómo han resuelto estas dificultades? ¿Cómo informarán a las familias de esta transformación educativa? Y las reflexiones pues las pueden ir registrando en estos espacios. En esta última parte nos habla de consultar las conferencias de prensa para informar acerca de los nuevos libros de texto gratuitos.
Con las conclusiones a las que lleguen, podrán hacer un periódico mural, un tríptico o díptico para comunicar la transformación educativa y se les recuerda sobre la conveniencia de difundir a las y los integrantes de su comunidad escolar el video de la Secretaría de Educación Pública, presentación de la nueva familia de libros de texto gratuitos. Y nos presenta los insumos también para esta última sesión. Tenemos aquí las consideraciones para la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes. Y dice, en preparación para la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, se les recomienda recuperar los elementos necesarios para el seguimiento y evaluación con el fin de dar continuidad a la planeación didáctica del siguiente mes. En la próxima sesión ordinaria se les presentará para su conocimiento y revisión la agenda temática de cada una de las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar y del Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes del presente ciclo escolar, y el acuerdo por el que se establecen las normas generales para la evaluación, acreditación, promoción, regularización y certificación de las alumnas y alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria.